volvemos a tener pues un programa de este horquillero que poquito a poco pues vamos completando ya ese mes y medio ya de andadura en el que hemos conocido muchísimas historias, muchísimas anécdotas y sobre todo hemos tenido un muy buen rato de humor con los compañeros y con los invitados, y seguro que el día de hoy vamos a tener varias perlitas guardadas que más de uno ya se está relamiendo, así que yo creo que hoy va a estar el programa bastante conseguido, ¿verdad, Pacheco? Sí, yo sé que está esperando algo de mí. Buenas noches, compañeros. Sí, está esperando. He visto que hoy soy la abeja negra de la familia porque vais todo de celeste menos yo. Sí, he visto que estás un poco didáctico. Creo que vas a hacer un unboxing en directo, ¿no? Sí. Muy bien, Pacheco. Venga. Bueno, ¿qué tal la semana, Pache? Bien, un poco contrariado porque últimamente no me llamas para tus visitas, adoraciones diurnas a ciertos lares de la Sarquía, que se come un poquito bien, pero por lo demás muy bien, la verdad. Muy bien. Pues lo aproveché y tú no. Claro, queda una pendiente, una convidada, siempre lo decimos. Sí, siempre lo decimos. Nadie. Nunca se sabe quién paga, pero No, siempre la tenemos. Últimamente las convidadas están siendo en un sitio de aquí cerca, pero ya ¿De está. aquí cerca de dónde? De Vélez, siempre. Vale. Bueno, ¿y qué tal, Alberto? ¿Cómo ha ido? Pues muy buena y todo. Pues nada, aquí estoy despeinándome cada vez que pasa un tirito por un lado y para otro, pero bueno, bien, muy bien. La semana bastante movidita, pero bueno, lo normal en estas fechas, entre el mural de Paco Hernández y todo esto que tenemos en la iglesia de San Juan montada. Pero bien, la verdad que bien, no nos podemos quejar. Tenemos ahí también la Magna de Málaga, que también nos llega a la ola hasta Vélez, o sea que bastante... ¿Hay Magna en Málaga? Creo que no, o no sé, o sí, o algo hay. No sé, creía que íbamos a pillar repaso nosotros. Parecía que la convocatoria la había hecho Luis Enrique. En fin. ¿Ramo por dónde anda? Sí. Las flores. Vaya tela. Bueno, pues la verdad que, como veis, siempre cada programa tenemos nuestros chascarrillos siempre al principio, y hoy pues tenemos al principio una persona que además, bueno, después develaremos el secreto, pero nos trae algo bonito para este programa, sobre todo para este equipo, y también se puede decir que tú eres un canallita de los nuestros, ¿verdad, José Carlos Torres? Hombre, si me queréis considerar un canallita... Si me queréis irse, ¿no? Si me queréis irse, siempre. Pero si me queréis considerar un canallita... Vale. ¿José Carlos Gil Torres o José Carlos Torres? Depende de cómo tú me quieras. Qué intenso. Esto es muy duro, ¿eh? Esto ha sonado ya de antemano, Esto ya es muy duro, ¿eh? Es que José Carlos Gil Torres es cuando está cabreado contigo, sí. José Carlos Gil Torres. Sí, vale. sí. Muy bien. Sí, la verdad es que sí. Vaya inicio de programa, tío. Bueno, pues se puede decir que hoy tenemos pues esa persona que ha sido capaz de, dentro de lo que es el paradigma de la pintura, ha sido capaz de ir evolucionando tanto, de fijarse en una persona que todos tenemos en el recuerdo y que actualmente se puede decir que es uno de esos jóvenes polifacéticos que están consiguiendo traspasar su ciudad de Álora para irse a toda la provincia a dejar su arte. El otro día, precisamente cuando estábamos hablando de la tertulia sobre la cartelería cofrade y eso, teníamos aquí a José Alberto, hacíamos precisamente mención a José Carlos, ¿no? Como hablábamos de que probablemente ha recogido esa línea que el maestro siempre nos dejó, pero que no tiene por qué ser esa línea también siempre con Eugenio, sino una personalidad propia, y pues tenerlo aquí hoy y que nos hable de su historia, de la obra que lleva y de lo que tiene por delante, pues la verdad que es un auténtico privilegio tenerlo aquí. ¿Qué significa para José Carlos Torres fijarse en la figura de Eugenio y en su arte? El interés por la obra de Eugenio, pues la verdad que es que nace desde hace ya muchísimo tiempo, la verdad. Yo recuerdo que cuando Eugenio Chicano presentó ese cartel tan polémico, por decirlo entre comillas, que fue el cartel de la Semana Santa de Málaga del año 2001, en el que se representaba a la Virgen de Gracia que como un icono pop, que fue un revulsivo total a la cartelería de la Semana Santa de la capital de Málaga. Recuerdo que fue cuando vi ese cartel cuando despertó en mí el interés por decir, esto es lo que yo quiero. Es verdad que yo de siempre había despertado pues distintas inquietudes por el tema de las artes plásticas y demás,
Pero fue cuando vi ese cartel, fue cuando empecé a interesarme por la obra de Eugenio, a decir, yo quiero esto es con lo que yo me quiero desenvolver y yo quiero apostar por esto porque esto es lo que a mí, como artista, esto es lo que a mí me llena. Esta paleta de color, esta infinidad de ideas, de como lo queramos llamar. Y fue a raíz de ahí cuando yo ya empecé a todo lo que veía yo de Eugenio, pues, a coleccionarlo, a recortarlo y demás. Bueno, buenas noches, querido amigo José Carlos. Buenas noches. Hemos hablado tanto en este programa de ti. Es porque ya es amigo y es canalla, es de nuestro... Falta ahí José Alberto. Y ya estamos al completo. los 5 aquí metidos? El otro día hablábamos con José Alberto que el tema de la cartelería, lo de la evolución y la involución, que tú lo viste, pero ¿tú crees que tu tipo de pintura rompe las barreras o el arquetipo que tiene montar cofrade a pie? Lo que yo dije el otro día, de que estamos acostumbrados a un cartel que sea la figura tirando del realismo de tu sagrado titular y por eso a lo mejor la cartelería de hoy algunas cosas son más polémicas. Yo creo que volvemos a lo que el mismo José Alberto dijo aquí en el programa, en ese debate tan interesante que hubo sobre la cartelería, que un cartel tiene que ser cuestión de 2 segundos, de que tú sepas lo que dice el cartel, es cuestión de 2 segundos. Yo, con todos mis respetos a grandes maestros de la pintura, como son, por ejemplo, Raúl Berzosa, Antonio Montiel, son grandes retratistas, pero a la hora de un cartel, la idea del cartel, la concepción del cartel y lo que el receptor ve del cartel tiene que ser una cosa fugaz. Un cartel no puede ser, pienso yo a mi criterio, no puede ser cuestión de que tú te pares delante de un cartel y lo contemples como te puedes poner a contemplar, por ejemplo, el cuadro de las Meninas de Velázquez, que te tienes que tirar delante del cuadro, pues mínimo 1 hora viendo el cuadro para ver todo eso no va en la línea de un cartel. El cartel tiene que ser fresco, tiene que ser directo e impactante. Un producto de marketing. Primero, claro. Un producto de marketing. Estamos un producto de marketing. Que cumple su función, la función de un cartel que anuncia. Efectivamente. Porque una cosa tan clara muchas veces los cofrades le damos, nos gusta el barroquismo, nos gusta el angelote cogiendo la bola y de ahí no nos salimos. Como en mitad de este también. Pero eso siempre, pero como en este caso con la obra de José Carlos estamos viendo las imágenes de recursos de fondo, muchas veces yo me quedo asombrado como muchas veces con 2 colores, con 3 colores, un cartel, y el mensaje lo transmite, una cosa clara y ahí estamos viendo esos detalles que es una pasada. O sea, claro, cuando te presentas un cartel de ese estilo, una obra, muchas veces en qué te basas o cómo te guía. Porque, por ejemplo, estábamos viendo también anteriormente ese cartel también del Cautivo, a una sola tinta, cómo de una sola tinta aparece Jesús Cautivo. O sea, eso, ¿cómo sale eso? Yo Alberto, cuando me propusieron hacer el cartel del Cautivo, fue en el año 2018, el cartel se presentó a principios de 2019, y eso supuso un reto tan grande para mí, tener en cuenta que fue el primer cartel que yo realicé para la capital, para Málaga. Ignacio Castillo se pone en contacto conmigo, yo creyéndome que era para un encargo personal suyo, y me dice, oye, que quiero que hagas el cartel del Lunes Santo de 2019. Pues fue tan grande la catarsis de ideas, de frustraciones, de decir, pues mira, tiro por aquí o tiro por allí. Pero yo, de un momento a otro, dije, quiero que sea directo, que sea el Señor de Málaga. El Señor de Málaga es una imagen que habla por sí sola, no necesita, como hemos dicho, como habéis dicho antes, en estos carteles tan, no sé, con... Denso. Sí, vamos a ponerle de angelitos bañados de almíbar, de este relamismo tan grande en esos carteles. Un cartel que invite a lo que yo quería que invitara el cartel del Cautivo. El cartel del Cautivo yo no quería que invitara al prototipo del Señor de Málaga, el Lunes Santo de la calle, no. A que el receptor viera el cartel del Cautivo, al cautivo que se encuentran todos los días en San Pablo, al que van a rezarle, a que te encuentras en el almanaque de una casa, al que te encuentras en un cuadrito, en una estampa o en cualquier sitio. El cautivo que invita a la oración. Esa era la idea que yo tenía del cartel del Cautivo. ¿Has visto en estos años, porque gracias a Dios nosotros dos nos conocemos hace ya algunos años, has visto evolución de tu pintura
desde hace 4 años para acá? Muchas, muchísimas. ¿Dónde has visto más esa destreza a la hora de los carteles y demás? Hombre, pues, por ejemplo, el cartel, por ejemplo, el mismo cartel del cautivo. El mismo cartel del cautivo no tiene, por ejemplo, la misma, por decirlo de esta manera, no tiene la misma solución que uno de los carteles que se ha presentado este año, como puede ser, por ejemplo, que ha salido hace poco en pantalla el cartel de la oración del Huerto de Álora. Eso te lo da el trabajo, Aitor. Bien, Eso bien. te lo da el trabajo, te lo da la constancia, te lo da el querer también, perdonen la expresión, romperte los cuernos un poquito más. Ah, no, tú aquí dices lo que te da la gana. No, pero hombre, preocupes. tenemos una audiencia también que hay que respetable el respetar. respetable. Una canalla respeta. más. Siempre todo. Vale. Bueno, y hablando de lo que te cuesta más o menos, ¿tú tiras de musa, eres un pintor de musa o eres de los metódicos de... O sea, ¿me entiendes? De la inspiración, lo típico que tienes más o menos, tienes ya la idea preconcebida. Yo, Pacheco, cuando se me encarga un cartel, yo no quiero darme aquí el pisto de... No, de pero me nada. gusta saberlo porque hay gente que a lo mejor tiene esa capacidad de lo tiene previsualizado en la mente y después lo plasma en 0, como se dice vulgarmente. Mira, el día que a mí me encargaron el cartel, por ejemplo, del Carmen, que se presenta ahora el día 26, yo al poco tiempo de tener ya el cartel, de recibir la noticia de que había sido designado cartelista y demás, yo ya tenía el cartel en la mente. Yo sabía ya qué es lo que quería mostrar, cuál es mi idea, qué es lo que quiero ofrecerle al pueblo de Torre del Mar, bueno, al pueblo, no sé si está bien dicho, ¿no? Al Sí, pueblo. sí, perfectamente. Es que no lo sé, Está ¿no? muy bien dicho, Nada, no te nada. preocupes. Eso es lo que yo quería ofrecerle. ¿Algún chivatazo nos va a pegar del cartel? No. Joder. Nada. Tendremos que ir, ¿no? No hay Tenemos narices, macho. aquí en la Es mesa que no va a sacar ni al presentador, a dos ni al protagonistas. autor del cartel. Alberto lo ha Vale. visto. Hombre, para no verlo, tú verás, te presentas, ¿eh? Vaya. Bueno, el cartel vaya. está terminado ya. Menos mal, ¿eh? Ya Hombre, está, no, sigue haciéndolo ahora ya esta está en fecha. Torre del Mar y a la espera de ser descubierto. No hay menos, el 26, era, ¿no? 26, el día 26, en la No. parroquia de San Andrés. Ya iremos a hacer una cervecilla o algo, ¿no? Hombre, por supuesto. Ahí es donde pega la convía. ¿Qué? Bueno, y realmente José Carlos Torres no es pintor, No, sino que él nace como diseñador soy gráfico. diseñador gráfico. Qué campo que siempre nos quedamos ahí en las puertas y ¿Cuántas veces hemos hablado de ese tema? Y hablábamos de eso, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos hablado de ese tema? Y fíjate, bueno, pues un diseñador gráfico que no toda su actividad, sino que parte de ella la dedica a la pintura. Podría decir que la dedico toda. Bueno, sí, pero yo porque queda bien, ¿sabes? No, pero no que me podría hunda. decir que la dedico toda. ¿Y qué tal ese giro? ¿O por dónde te viene ese giro? Pues el giro fue de que yo siempre he sido un poco culillo de mal asiento y ya mi padre en un colmo de desesperación me dijo, mira, o haces esto o yo ya desisto totalmente. Y evidentemente, pues, hombre, con los pies puestos en la tierra, algo hay que hacer. Algo hay que hacer, una titulación hay que tener y... Hombre, porque tú nunca sabes la pintura cómo te va a venir. Hay momentos en los que, gracias a Dios, evidentemente, gracias a Dios, pues va saliendo. Pero te viene una mala. Madre mía. Y José Carlos, retomando esto que estamos hablando ahora, que otra vez nos quedamos de puntilla, hablamos con José Alberto precisamente de que el mundo del diseño gráfico en las cofradías está muy poco tocado, muy poco, por no decir casi nada. Ya que tenemos aquí un diseñador gráfico, ¿tú qué opinas sobre esto? Es un mundo que da susto, parece que da susto. Y el arte del diseño gráfico es, si el de la pintura es apasionante, el del diseño gráfico es ya mortal también. Y da susto, pero esto va a pasar, Alberto, hasta que llegue una hermandad, que al principio la pondrán de vuelta y media, pero que después vendrán una detrás de otra. Pasó como con las primeras hermandades que empezaron a hacer los ensayos con los tronos. Ay, aquella cofradía que haga ensayo con los tronos. Lo hizo una. ¿Y qué pasó después? Ya van todas. Una detrás de otra, una detrás de otra. Pero es un arte que de verdad que habría que poner en valor en el mundo de la Semana Santa, en el mundo de la cartelería cofrade, en el mundo de todo. De todo.
Bueno, nosotros en Vélez por lo menos podemos empezar que por lo menos, por ejemplo, la Cofradía de los Dolores tiene ese logo conmemorativo Efectivamente. del Dulce Nombre, que es de un diseño gráfico, y allí está en el Paseo Nuevo y en la Puerta de San Juan. Sí, Además que ya por lo menos pues, va abriendo un poquito ese camino. Pero yo creo que es lo que no nos cansamos de hablar, que es que estamos muy encasillados, bebemos mucho de lo antiguo, da miedo en todos los ámbitos de la vida, lo nuevo por explorar siempre da miedo, y yo creo que es por eso que no se apuesta tanto por el diseño gráfico, y también un poco, ¿por qué no decirlo? Porque algunas veces la gente tiene un poco este trabajo un poco denostado, que quiero decir que le da más valor, más realce a una pintura, ya lo hemos hablado otras veces, que a una fotografía, y yo creo que puede llegar a un punto, como ha dicho él, que todo vaya de la mano, y bueno, pues hoy, este año presentamos esto con diseño gráfico, que el tío se lo ha currado y puede tener el mismo valor que una obra pictórica, que en este caso un cartel anunciador, ¿no? Incluso hay diseños gráficos que son verdaderas pinturas. Vamos a ver, hay efectos como para eso, como para hacerla tipo que esté hecho con pinceles. Pero que realmente es verdad que antes no salíamos de la pintura, después no salíamos de la fotografía y luego hemos vuelto a no salir de la pintura. A la pintura, pero lo que yo digo, siempre con tipos realistas y densos, ¿no? Y cargados de mucha simbología, porque algunas veces unas pinceladas de simbología también, pero eso, unas pinceladas, no un brochazo. Madre mía. Pues este hombre que está aquí ha venido con regalos, ¿vale? Con varios regalos. Bueno, vale. Yo no sé qué te Personalmente. ¿Te ha traído uno? Sí. ¿Y yo? Fuera juego. He pido el bar desde aquí, lo he visto. Yo pido el bar, vamos. ¿En qué momento ha pasado eso? Por detrás mía nada, tío. No pida el bar, que después no invita. Oh. Vale, es verdad. ¿Cómo que? Pregúntale al de ahí enfrente todas las noches cuando estamos por allí. Pregúntale. Es verdad. Ah, vale. Bueno, pues la verdad que ha traído un detalle pues para esta comunidad del Horquillero, en el que, bueno, pues como podemos enseñar en pantalla, es una obra de José Carlos Torres, en el que vemos ese famoso penitente de Vélez Málaga, el que tenemos allí enfrente de la iglesia de San Juan Bautista. Ese homenaje al penitente, una figura principal de la Semana Santa de Vélez Málaga, en el que ya nos vemos reflejados y que has cambiado esa vela por una horquilla. Un icono, eso ahora mismo es un icono beleño por los cuatro costados. Completamente. Beleñismo, te vamos a adoptar allí. Un icono beleño por los cuatro costados. Pero es que además ha venido con su... Ahí viene el unboxing. Qué gracioso, tío. Qué gracioso. Voy a ponerme una cámara aquí arriba, ¿vale? Que se vea toda la cara que tengo aquí y que se vea también el unboxing, ¿vale? Debería. Así que, bueno, abrirlo ustedes a ver... Vamos a hacer un unboxing conjunto. ¿Un unboxing? Sí, aquí, comunero. Vamos a tirar así 30 segundos haciendo algo, ¿vale? Como no Qué tenemos... nervio, no me lo esperaba. No me lo esperaba para nada. Y es, pues, lo que están viendo ustedes, una tacita en la que, pues, aparece esta retulación de lo que es el horquillero, y agradecer a José Carlos Torres, pues, tanto lo que es el dibujo, tanto como esta, mira, parezco como el de la Lotería de Navidad, que va haciendo el numerito así, Parte la musiquilla de las 11 de fondo. igual, o Rafael, Sí, por ¿vale? ejemplo. Así que la verdad que, José Carlos, muchísimas gracias por el detalle. La verdad que ya tenemos taza para... Yo ya la voy a estrenar ya. Ya tenemos taza para los programas, y es una muy buena imagen de... ¿Cómo se te ha ocurrido, macho? Vélez Málaga en estado puro. Ahora Qué que definición, ¿eh? He ido a tiro- el hecho de un cartel, he ido a tiro fijo. Pero qué cosa cuando lo enseñaste por una vez, qué cosa más bonita de qué mensaje das claro, ¿eh? El penitente, El además, penitente. Hombre, que hay de- más icónico de Vélez Málaga también, que es ese penitente a las puertas de San Juan. y tan referido a nivel provincial, con la horquilla en la mano, que probablemente, pues fíjate qué cosa más bonita de detalle. Pues mira, un auténtico icono beleño por los cuatro costados. Evidentemente, hombre, yo en Vélez Málaga realicé el cartel de la Virgen de la Cabeza de Vélez Málaga, que me trajo, que fue gracias a la Hermandad de la Virgen de la Cabeza, fue la primera obra que yo hice en Vélez Málaga. Y, hombre, y Aitor muchas veces me ha encargado muchos trabajos también, y, hombre, y tengo buenos amigos allí en Vélez Málaga, las cosas como son. Y que yo, por lanzar una cosa así, en vez de, ¿qué te gustaría hacer?
A mí en Vélez y... O sea, ¿qué cartel? Bueno, un trabajo... ¿Qué no, cartel me gustaría hacer en Sí, Vélez? un trabajo, vale, pero un cartel. Yo lo siento mucho si los espectadores me van a llamar pelota, que soy poco objetivo, todo lo que tú quieras. Prepararse para ustedes. Pero a mí me gustaría de pintar la reina de Belén Málaga, que es la esperanza. ¡Oh! Vamos, vamos. Esto ya se para. puede crear en debate, este eso puede momento, crear debate. Se para, Alberto rompe la camisa y ya, vamos. No, aquí, ¿eh? pero perdona. Tú te callas que ahí viene de Azul Amparado, tú te callas. Y él también, Que ¿eh? tú no eres del huerto. Yo también. Tú eres del huerto, ¿no? Tú eres del Azul De lo Amparado. más parado, de lo más parado. No, hombre, pero perdona si soy poco objetivo, lo que quiera. No, pero cada es que, uno con lo que siente. hombre, y es verdad, hombre. Es verdad, Nada, tengo- hermano mayor. ¿Dónde está el Hermano mayor, presentador. ¿Dónde está el hermano mayor? Ya tirar guantes. ¿Eso qué es? No. Vale, no, pues es una imagen difícil, también te lo digo. Imagen Ahí difícil. está el reto. Además, estamos viendo ahora mismo en pantalla en la exposición que hiciste de Sánchez Mesa, Sí, sí. arriba en la esquina izquierda, cómo está la Virgen de la Esperanza y qué pone abajo. Reina de Vélez. Ah, vale. Está bien saberlo. Bueno, ¿Qué tenéis por ahí de preguntillas? Lanzaros. Estáis muy cortados No, hoy, tío. yo le iba a lanzar una parecida a la tuya. ¿Y cuándo que va a encargar? No. ¿Cuál es tu hito o, bueno, a qué aspira la cartelería ya a nivel provincial? No solo hace, me imagino, que un cartel oficial, por eso. Pues mira, la verdad, Pacheco, que es que toda persona que se dedique al mundo de la cartelería y demás aspira a, por ejemplo, a hacer el cartel de la Semana Santa de Málaga. Por ejemplo, no es algo que yo espere con ansia de decir, ¿cuándo me va a llegar el cartel? ¿Cuándo me va a llegar el cartel? Llegará, Todo llega. todo llega. Yo, si de algo estoy seguro y si algo puedo afirmar de que es verdad, es que todo llega. Ojalá. Todo llega, la verdad. no, hombre, y es que la línea de carteles que está teniendo ahora mismo José Carlos, que se está viendo, lo estamos viendo en este reportaje, es que es muy actual y sobre todo la línea que tiene es de sentirnos orgullosos, lo hemos dicho con los distintos pintores que tenemos solamente en Vélez, en Málaga, pero en este En caso toda en la provincia. Alhora, que maravilla de cartelería, pues fíjate cómo empezó a sonar poco a poco y cómo de repente, pues, oye, abriéndose paso poco a poco, cómo llega, ¿no? Cómo llega la obra de José Carlos a toda la provincia. Yo apostaría que llegará fuera de ella incluso, estoy más que convencido. Pero bueno, A Córdoba hiciste algo, ¿no? en Córdoba y Huelva. Estamos. exactamente. Realicé este año pasado el cartel del 25 aniversario de la Virgen de la O de Córdoba y el cartel del cincuentenario de la Real Hermandad de Migrantes de Huelva, del Rocío. Eso sí, yo tenía claro que iba a llegar lejos, llegará lejos, pero que la obra que tiene, Gracias. ahí está, ¿no? Ahí está y se ve, y eso se ve a la legua. Cuando yo la última pregunta que te quería hacer era un poco a ver por dónde me va a salir. Bebe agua. No, Venga, facilito. los berenjenales ahora, ¿vale? Cuando sabemos, que, por ejemplo, tu estilo, que está muy, este estilo pop, muy fresco, muy Eugenio Chicano, en el fondo, ¿para ti eso es un motivo de orgullo? ¿O ya también llega un poco a decir, quiero yo también buscar mi estilo propio y alejarme un poquito de Eugenio? Porque esto te lo habrán dicho más de una vez. Sí, hombre, yo evidentemente al principio me frustraba un poco. Es que Eugenio, es que lo hace igual, es que Eugenio solo ha habido uno, es que una burda copia de Eugenio, es que hasta que un día, cuando presenté el cartel de Pollínica de Málaga, Paloma Saborido, se lo dije, le digo yo, Paloma, tengo un poco como de complejo de que me achancan de que imitan mucho, de que imito mucho a Eugenio. Y me dice ella, ¿y qué pasa? Dice, José Carlos, eso denota la inteligencia que tú tienes. Dice, eso denota la inteligencia que tú tienes. Dice, de que has captado la idea de un artista que ha revolucionado el mundo de la cartelería en Andalucía, prácticamente, podríamos decirlo. Madre mía. No hay a fijarte en cualquiera, claro. ¿No? Entonces, el privilegio, ¿no? De a lo mejor de recibir esa herencia o de esa etiqueta, ¿no? De decir... Yo me siento muy orgulloso, Alberto. Y yo no voy a renunciar a lo que yo siento
a lo que yo quiero mostrar, por tal de agradar a cierto público que al fin y al cabo, nah, haga lo que haga, le va a parecer malamente siempre. Eso siempre. Bueno, pues la verdad que se nos ha quedado un primer bloque conociendo a una persona que ha hecho muchísimos trabajos para la provincia y muchísimos de ellos ha sido para nuestra comarca, la Axarquía. Así que agradecerte enormemente que estés con nosotros. La verdad Agradeceros que a aquí, vosotros. no sé por qué, pero el tiempo siempre se nos pasa volado, no sé cómo lo hacemos. Porque Pero estamos aquí siempre- la verdad que da gusto que siempre nos falte tiempo. Así que muchísimas gracias, José Carlos Torres, no José Carlos Gil Torres, José Carlos Torres. Como tú quieras. Vale, pues ya después te digo. Y Gracias a te vosotros. veremos más ocasiones por aquí. Cuando queráis, mi teléfono lo tenéis y dispuesto siempre a participar de esta mesa, de esta tertulia tan buena que hemos pasado y ya está. Tendremos que ir a echar un rato el 26, ¿no? Hombre. Aquí hay dos protagonistas. Se digo yo, presentador, ¿alguna pregunta más a su presentado? Ya lo tengo ya el currículum pillado. Vale. Ya. Vale. Pues yo tengo una taza y bueno, tú también. Pues, ya te digo, no pasa nada. Pues nada, José Carlos, muchísimas gracias y Gracias a nos vosotros. veremos la siguiente. Despedimos este primer bloque en el que, bueno, como ya habéis visto, pues ya tenemos nuestra tacita para estos programas del horquillero. Vamos a rellenar un poquito de agua y ya está. Y en nada, volvemos otra vez con ustedes esta noche. Que me gusta ver ya la taza, tío. Que me gusta, ¿eh? Poderío. Que Marca, poderío, es es como lo que antes José Carlos hizo, ¿eh? Lo hemos visto antes en Convertido pantalla. en un icono de repente. Sí. Icono el que yo soy ahora mismo. Parezco la oveja negra y al lado Pili y Mili, vaya. Porque vamos los dos de celeste. Sí. Somos los querubines. Sí, somos angelotes, por gordos, claro. Vaya tela. Pues bueno, la verdad que vamos a empezar bien, ¿no, Pache? Nos vamos a otra localidad de la comarca. Sí, en esta ocasión nos hemos desplazado hasta Algarrobo, que nos pilla bastante cerquita, 4 kilómetros 5, al lado de Vélez Málaga. Y bueno, nos apetecía visitar Algarrobo porque la villa de Algarrobo porque tiene muchas singularidades. En este caso hemos tirado un poco, se divide el reportaje otra vez en dos. Ahora tiramos un poco del contexto histórico, de saber la singularidad de la parroquia y que nos cuente. En este caso hemos entrevistado a Alberto, que es alcalde actualmente de Algarrobo, pero él nos detalla, nos pone todo el contexto histórico previo de la creación de la iglesia en 1505 hasta los días de hoy, que de hecho la Virgen de los Dolores, de talla anónima del siglo XVIII, se ha convertido en el 2018 en patrona de Algarrobo. Antes no lo era, ellos tenían patrono. Y bueno, él nos desgrana un poco la singularidad de la parroquia, las distintas ermitas que están anexionadas a la parroquia y una historia bastante interesante, la de Alberto. Hoy nos encontramos en la villa de Algarrobo para grabar La Fe de la Comarca. Nos hemos desplazado hasta la iglesia parroquia de Santa Ana, una iglesia erigida en el 1505, y para hablarnos de ella nos encontramos con nuestro amigo Alberto, que nos va a contar un poco el contexto histórico de la parroquia y la singularidad. Pues como bien dices, la iglesia parroquial, bueno, tiene sus antecedentes como prácticamente la mayoría de templos de nuestra comarca de la Axarquía en las mezquitas de la época musulmana, cuando nuestra comarca y nuestra provincia estaba dominada por la cultura musulmana. Y como digo, una vez que en 1487 se conquista la ciudad de Vélez y caen junto a ella todas las alquerías de las que dependían de esta ciudad, de la ciudad de Vélez. Y es lógico que la cultura cristiana, la manera que tiene de mostrar un poco ese dominio sobre la cultura musulmana a la que han vencido, es transformando sus mezquitas en iglesia. Y eso ocurre con la parroquia de Algarrobo, convertirla al cristianismo, y ya en 1505, cuando Algarrobo ya ha sido dado en señorío a la familia Fernández de Córdoba, pues se consagra Santa María de Algarrobo, Salares y Mescalera, que eran las poblaciones que pertenecían al señorío de los Fernández de Córdoba. Y además de esta parroquia de Santa Ana, contamos con las ermitas de San Sebastián y San Antón,
que pertenecen aquí a la parroquia. Cuéntanos un poco. Sí, después ligado a la parroquia, como bien dices, surgen varias ermitas. Por un lado, la ermita de San Sebastián y San Antón, que es el patrón de la villa de Algarrobo y está en la Loma del Ejido, porque Algarrobo está construido en un valle entre dos colinas, pues la cima de una de ellas, que es la del Ejido, está la ermita de San Sebastián, pero después también aparece otra ermita, que es la de la Virgen de la Angustia, que hoy día está integrada en el casco urbano, pero en su momento pues, también estaba a las afueras del pueblo. Y otra que en la actualidad no existe, pero que desapareció, que es la de la Divina Pastora, que estaba en la plaza del pueblo, en la plaza de España actual. Era una ermita familiar que construyó una familia, la familia de los Segovia, y como digo, pues se erigió en la plaza del pueblo. Después, con los disturbios previos a la guerra civil, que se destruyen las imágenes, y con la aparición de los vehículos y la circulación rodada por el pueblo, como estorbaba para el paso de los vehículos, se derribó y desapareció, ¿no? Pero bueno, seguimos teniendo un vestigio de ella con un mural que hay en la plaza donde se encontraba, recordando su existencia. Cuéntanos, bueno, aparte de la Virgen de los Dolores, que sabemos que está ya anónima, del 18, si no recuerdo mal, aunque creo que había encontrado un documento que quizás la date de antes, cuéntanos un poco qué reseña histórica tienen las diferentes imágenes aquí como más reseñables que se hayan podido salvar de la guerra. Contaba con una imaginería importante, bueno, la Virgen de los Dolores actual, que se conserva, ¿vale? Pero después tenía Algarrobo, contaba con un Cristo Nazareno que era de Montañés, que era de pelo natural y era una obra bastante buena, pero esa por desgracia sí se perdió, ¿vale? Después tenemos la Inmaculada, con la Granadina del siglo XVIII, que bueno, que todavía también conservamos por suerte. Es verdad que le haría falta una pequeña restauración que recupere ese esplendor de la calidad artística que tiene, sobre todo la orfebrería, tanto de la corona como de la media luna, son importantes, son una orfebrería de calidad, como digo, del siglo XVIII, pero quizás la joya de la corona de esta iglesia, que por suerte también conservamos, es una pequeña Inmaculada, una talla más pequeñita, que además se le atribuye a Alonso Cano, el padre de Mena, y si no es de él, de alguien muy cercano a él, como digo, y es la verdadera joya de la corona en cuanto a imaginería que tiene esta parroquia. Como digo, por suerte se conserva, de hecho se ha restaurado en varias ocasiones, no hace mucho, y como digo, es una verdadera obra de arte, sobre todo no solo por la calidad del autor, sino por la propia calidad de la obra. Después la mayoría de ellas se destruyeron, igual que el patrimonio artístico que tenía la parroquia. Tenía un gran patrimonio, sobre todo de época barroca, en cuanto a lo que era sus retablos y, bueno, y los camarines y demás. Por suerte tenemos todavía algunos vestigios en dos de los camarines, que ocupa actualmente la Virgen de los Dolores, ¿vale? Como el que ocupa actualmente también el cautivo, que son de estilo barroco, lo único que queda de estilo barroco. Y cuéntanos la historia de la hermandad y de la Virgen de los Dolores. Bueno, como sabemos, la Iglesia Católica está muy ligada a la devoción mariana. De hecho, el retablo antiguo que tenía nuestra parroquia barroco era un retablo mariano, y en Algarrobo, por ejemplo, la primera devoción que surge, o la primera hermandad, surge en torno a la figura de la Virgen del Carmen, ya en el siglo XVI. Pero es verdad que llega un momento en el que esa devoción se traslada a la Virgen de los Dolores. Hay documentación que acredita que la Virgen de los Dolores ya existía en el siglo XVI, ¿vale? Pero es en el siglo XVIII cuando tiene esa explosión devocional. De hecho, en 1804 se construye el actual camarín, como he dicho antes, de estilo barroco, y al parecer, según también se ha podido constatar de algunos análisis que se han hecho sobre la Virgen en el momento de su restauración, la imagen sufre una transformación y se adapta un poco a las nuevas modas que vienen en ese entorno. En principio del siglo XX, hasta mediados, que se consagra o se crea la vocación de la Inmaculada, España además es una de las promotoras de esa vocación. Está esa moda de imágenes con una tez muy blanca, muy juvenil, y al final es lo que se plasma en la Virgen de los Dolores, en ese momento, como digo, donde se crea ese camarín y se hace esa apuesta o ese ámbito devocional de la Virgen crece mucho más. Pero que la gran fuerza de la cofradía surge en el primer cuarto del siglo XX, sobre los años 20, donde se convierte en una referencia, la Semana Santa de Algarroña se convierte en una referencia en la comarca de la Sarquía, incluso teniendo más importancia que la de Vélez Málaga, que en aquel entonces no contaba con tanta fuerza. Y como digo, esa fuerza se traslada prácticamente a lo largo de todo el siglo XX, aunque ya al final de los años 70 el movimiento cofrade en Algarrobo está un poco en desaparición, pero surge un movimiento nuevo de vecinos que quieren recuperar ese esplendor que tuvo la cofradía,
y a partir de ahí vuelve a refundarse y a revitalizarse hasta el día de hoy. Además, una devoción que se ha mantenido en el tiempo y que además ha estado muy ligada, bueno, a una creencia siempre popular en el pueblo que atribuía que la imagen contaba con dos caras, porque está esa leyenda de que hay veces que se muestra como muy dolorosa, como virgen, y sin embargo en otro momento parece mostrar alegría en su rostro. A raíz de esa devoción, de esa percepción, se incrementa esa devoción popular, viendo que Algarrobo tenía un patrón, que era San Sebastián, pero no contaba con una patrona de manera oficial, pues impulsa ese movimiento para convertirla en patrona del municipio de Algarrobo. Como digo, es algo que al final en 2018 se hace efectivo y se constata de esa manera. Pues conocemos un pueblo más de nuestra comarca de la Sarquía, en este caso Algarrobo, pero que esto es la primera parte, que todavía queda una segunda. La segunda parte viene ya con un cariz más personal, conocer la historia devocional de una persona que le tiene mucho apego a la Virgen, y en este caso yo quería poner un poco en contexto, porque muchas veces lo hablamos aquí, que perdemos un poco, no sabemos lo que tenemos alrededor, y bueno, Alberto, que como lo ha explicado Alberto, no lo va a explicar nadie mejor, pero fuera de micro me explicó varias curiosidades. Y una de ellas es que, bueno, que la Semana Santa de Algarrobo hubo un tiempo que estaba bastante más fuerte que incluso la de Vélez, ¿no? Y que la reconstrucción, posiblemente, lo voy a decir posiblemente, en la reconstrucción de la parroquia de Santa Ana, la capilla que ocupa actualmente la Virgen de los Dolores, bebe de la capilla de la Angustia de Vélez Málaga de San Juan. Entonces, siempre las anécdotas que se quedan ahí fuera de micro son muy interesantes también. Cogemos las de la comarca y nos desplazamos pues a la historia. Nos vamos hasta de nuevo a Vélez Málaga y de nuevo a San Francisco. Nos vamos otra vez a la sección de nuestra historia y en este caso, aunque nos vamos a San Francisco, hay que decirlo, realmente no nos vamos a San Francisco, vamos a hablar en nuestra sección de la historia del antiguo convento del Carmen, que no se nos puede olvidar que San Francisco fue un importante referente en la historia de nuestra Semana Santa, pero que también teníamos esos conventos que ahora mismo tenemos olvidados, o algunos también de aquella manera, pero en este caso el desaparecido convento del Carmen, que hoy por hoy ya sabéis que está convertido en ese Teatro del Carmen, pues alberga también historia de nuestra Semana Santa, de nuestras cofradías, y hoy vamos a seguir en el Viernes Santo, vamos a seguir de la mano de Antonio Manuel Peña, que también es un colaborador ya de esta casa, pero como miembro de la cofradía nos va a abrir las puertas, nos va a contar las historias, los indicios de esta cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, como conocida también por la Servita, ¿no? La cofradía con ese sabor especial, con ese icono, con esa cofradía tan señera de Nuestra Semana Santa, en el que vamos a ver una pequeña pincelada de esta primera parte en esta sección de nuestra historia. Bueno, pues estamos con Antonio Manuel Peña, que es miembro de la Cofradía de la Soledad, y estamos con Antonio Manuel para hablar de historia, y qué mejor, Antonio, para que persona tú, que nos cuentes los primeros indicios, los primeros datos que tenemos de esta cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. Nuestra cofradía es una de las cofradías más antiguas de nuestra ciudad, de la ciudad de Vélez Málaga. Es de las cofradías que se fundan en el siglo XVI.
a finales del siglo, en la década de 1580 es cuando ya tenemos noticias de que está funcionando esta cofradía, enclavada en una ermita que hay en las afueras de Vélez, en torno cercana a lo que era el Camino Real de Granada, en las inmediaciones de la iglesia parroquial de San Juan, en las afueras de la ciudad. En 1593 tenemos unos documentos ya, tenemos ya algunos testamentos de hermanos, y sobre todo lo que tenemos es el documento de fundación del convento de San José de la Soledad, que los hermanos de nuestra cofradía de aquel tiempo, de aquella centuria, promovieron y facilitaron para que la orden carmelita, los frailes carmelitas, que ya estaban asentados en Málaga capital, pudieran fundar definitivamente nuestra ciudad. Acordaron en ese año, en septiembre de 1593, acordaron los frailes con los hermanos de la Soledad la cesión tanto de la ermita de San José como de los terrenos aledaños. A partir de ese momento ya empezó a construirse el convento de San José de la Soledad. La cofradía tiene una capilla de las principales en este convento carmelitano, y durante prácticamente 300 años nuestra cofradía es una de las cofradías señeras en este cenobio carmelitano. Se construye el convento a principios del siglo XVII, se va a consagrar la iglesia, etcétera, etcétera, ya pues durante el siglo XVII, XVIII, hasta que se desamortiza el convento en el trienio liberal en 1823. Los frailes son exclaustrados, pero la cofradía siguió en la iglesia de San José de la Soledad, la iglesia del Carmen, como se conoce aquí en Vélez, Málaga, porque siguió al culto hasta finales del siglo XIX. Nuestra cofradía pues es una de las cofradías matrices de la Semana Santa de Vélez, Málaga, junto con la de la Santa Caridad, contra la Veracruz, los Nazarenos y la Soledad. Son las 4 cofradías matrices que a partir ya del siglo XVII pues van a ir creando en torno a las imágenes principales y la cofradía principal como la nuestra, pues las distintas hermandades filiales que llegan prácticamente hasta principios del siglo XX. Del seno de la Cofradía de la Soledad, pues ya en el siglo XVII surge sobre todo la Hermandad del Santo Sepulcro y la Hermandad de San José, que estuvieron funcionando pues concretamente pues hasta el siglo XIX, que se desamortizó el convento, y ya, como comentaba anteriormente, a finales del siglo XIX pues el abandono y la ruina de lo que había sido o era la iglesia del Carmen, pues las cofradías, entre ellas la nuestra, pues decidió abandonar la iglesia, que se cerró al culto, y se trasladaron aquí al convento de San Francisco. Desde finales del siglo XIX pues hasta ahora, a principios del siglo XXI, ya nuestra cofradía se convirtió, dejó de ser carmelita y se convirtió en una cofradía franciscana. En gran parte, muchos de los miembros que formaban parte como hermanos eran escribanos del cabildo de la ciudad de Vélez, y pues a lo largo de todos estos siglos tuvieron nuestra cofradía bastante preponderancia en el culto público y en la devoción de los veleños. También sobre todo porque en el siglo XVIII, por ejemplo, la celebración de la procesión del Santo Entierro prácticamente se convierte en una especie de procesión oficial, donde el cabildo de la ciudad pues le pagaba la cera a los regidores del municipio, de la ciudad, para la procesión de la Soledad y del Santo Entierro. En el siglo XIX, por culpa de la exclaustración y la desamortización de nuestro convento del Carmen y de estos avatares que sufre la ciudad de Vélez y en general pues el país, la invasión francesa, el cólera, la epidemia de cólera y fiebre amarilla que hay al principio del siglo XIX, y las desamortizaciones sobre todo, pues van a hacer que nuestra cofradía llegue a final del siglo XIX bastante mermada de lo que había sido durante casi 300 años. Así que llega el siglo XX como una cofradía ya muy disminuida en hermanos y en capacidad y en patrimonio, puesto que la hermandad filial del Santo Sepulcro es la que en realidad ya a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX se ha convertido en una de las
cofradías señeras de nuestra ciudad, hasta que en la guerra civil pues son destruidas prácticamente todas las imágenes que tenemos aquí, que estaban aquí ya en este convento, porque nos habíamos venido del Carmen, y son destruidas en julio de 1936. Qué historia tenemos en nuestra tierra, ¿eh? Y qué bonita, que es lo que siempre hemos dicho con esta sección, cómo descubrimos detalles, detalles tan bonitos como que una cofradía de la Soledad, estamos hablando de datos del siglo XVI, o sea, de 1500, largo, como la tenemos ahí el Viernes Santo, pues oye, pues es una de las cofradías antiguas de Vélez. La historia que nos ha contado Manuel Peña de que prácticamente era una filial del sepulcro, nos cuentan ese acto que se realiza el Viernes Santo como el Santo Entierro, ¿no? Que se recuperó no hace mucho con esa como pedida del cuerpo de Cristo para enterrarlo, pues nada se deja al azar, nada. Y en esta cofradía con personas tenemos de este calado, ¿no? De que sabe de lo que hablan, es una historia preciosa la que tienen nuestras cofradías detrás de ella. Y cómo, gracias a estos reportajes, pues vamos a ir descubriendo este tipo de detalles. La verdad que se nos queda un programa, como siempre decimos, con ganas de poder aprender, con ganas de poder conocer lo que es la idiosincrasia de nuestra propia comarca de Axarquía. Y ya que estamos en San Francisco, pues vamos a volver a quedarnos en San Francisco, porque como ya pues, avanzamos en el programa guión de esta semana, pues tuvimos la gran suerte de poder conversar un ratito con Monseñor Jesús Catalá, el obispo de la diócesis de Málaga. Así que vamos a ver esa entrevista en la que deja una serie de mensajes que hay que tener muy en cuenta. A todas las parroquias, porque en algunos pueblos tienen una parroquia, pero Vélez, por ejemplo, tiene varias, ¿no? Y es una presencia del obispo un poco especial, no es que viene a una celebración solo por un centenario por otro motivo, sino es un encuentro también con la comunidad, encuentro con los enfermos en los domicilios, hago visita domiciliaria para varios enfermos, y me siento a confesar, es decir, digamos que es un encuentro y un diálogo de las cosas que nos preocupan a los cristianos para vivir mejor la fe. Bueno, los enfermos o los mayores que no están impedidos y no pueden moverse, porque voy por ese motivo, naturalmente son situaciones muy variadas, ¿no? Pero necesitan compañía, necesitan cariño, necesitan que alguien les atienda, y eso para ellos es reconfortante. A veces algunos tienen a personas suyas de la familia, hijos o familiares, otros tienen vecinos y demás, pero algunos están muy solos, y una visita del sacerdote o del obispo les consuela y les ayuda también. Sí, pero las Cáritas parroquiales, digamos, que son las más cercanas a las personas, funciona desde siempre, desde que cristianismo, aunque no se llamara Cáritas, digamos, organizativamente. Y ahora en momentos difíciles, porque no solamente es la pandemia, la crisis famosa del 7, 8, 9, también ahí hubo un gran esfuerzo. Y siempre que hay momentos difíciles, digamos que el cristiano, por la fe que tiene y por el amor que tiene al Señor y al prójimo, se da. Y eso es como una consecuencia porque Cáritas no es ninguna ONG. Cáritas es la misma iglesia, el mismo cristiano que vive su fe y como consecuencia de amar al Señor, ama al otro y da lo que tiene. Lo mejor es que la afiancemos. Yo hablo siempre que la fe es como el amor. Si tú el amor si tú no te entregas, si tú no haces gestos de amor, eso se va perdiendo, se va enfriando y al final desaparece. La fe es lo mismo. La fe tenemos que mantenerla, hacer gestos, celebraciones, no dejar de rezar, que es un diálogo personal con Dios, como no dejas de ver a la persona amada y hablar con ella, ¿no? Pues algo parecido. Animo a todos los cristianos, aunque estemos en la situación que estemos, que la relación personal con Jesús no la pierdan. Bien rezando, bien dándole gracias, bien pidiendo perdón de lo que nos suele salir bien de cualquier manera, pidiendo lo que uno necesita, pero que se mantenga la relación personal. La juventud cofrade, yo diría dos cosas. Primera, que no sigan las modas que la sociedad les presenta.
un poco engañada porque todos buscamos la felicidad, pero la felicidad no siempre está donde dicen que está. Cuidado, jóvenes, porque la felicidad hay que saber dónde está, hay que saber encontrarla. Y no está a veces en un goce momentáneo que después te deja más vacío. Que sepáis discernir dónde está la felicidad y a lo que se puede renunciar por una felicidad mayor. Esa es una. Y la otra recomendación es que se formen, que contrasten noticias, que a veces hay muchas noticias falsas, que se formen conociendo mejor su fe. De esa manera podrán dar testimonio, si no, no se podría hacer. Pues este fue un poco los apuntes que nos dejó en esa entrevista Monseñor Jesús Catalá, con varios mensajes Yo creo que el de la Juventud Cofrade habría que ver eso de que no estamos viviendo en diferentes modas y que hay que contrastar siempre las informaciones. Y además que mensaje muy clarificador, porque es verdad que hoy en día ser cofrade, ser joven, estar metido en una cofradía empieza como a oler a iglesia, y la juventud como que todo lo que huele a iglesia es como que le rechina, ¿no? Como que es de otros tiempos. Pues ahí donde yo creo que Jesús también hace hincapié, ¿no? Don Jesús, es decir, a los cofrades, a los jóvenes cofrades, que las cosas las tengan claras, que sepan lo que hay, y sobre todo también me quedo yo mucho en el de que busquen la felicidad, porque es algo muy bonito encontrar una felicidad dentro de una cofradía, porque al final no debemos de olvidar que la felicidad de la cofradía, al margen de sentirse realizado, de ver las imágenes en la calle, en los altares, tiene que ser llegar a la forma, llegar a Dios, ¿no? A través de nuestros titulares. Y yo creo que ahí es donde ese mensaje que nos deja, esos 2 o 3 cosas, pues la verdad es que son muy intensos y para tenerlos en cuenta, ¿eh? Las preguntas que tú le realizas, la verdad que fueron muy buenas, porque bueno, nos aclara un poco cómo debemos vivir la fe, que muchas veces también está un poco, siempre está en tela de juicio. El tema de la juventud cofrade, cómo lo ve, que es verdad lo que dice Alberto, que muchas veces pues da como miedo, ¿no? Tener algo apegado a la iglesia y no lo terminan de ver. Y dejó varios mensajes, uno de ellos que muchas veces la gente se confunde, que Cáritas como tal no es una ONG, y que bueno, yo también me quedo como creyente y cristiano que somos todos, que bueno, que finalmente la iglesia siempre está, ¿no? En estos tiempos de carestía, que tanta falta hace la ayuda, ¿no? Pues ahí está la iglesia, y nos consta que el obispado de Málaga en estos tiempos difíciles se ha volcado. Y por supuesto agradecer a la comunidad franciscana que nos permitiera el hacerle esa mini entrevista, y todo un honor que esté el obispo de visita pastoral en Vélez Málaga, ¿no? La verdad que yo creo que la visita podemos ver a uno que yo conozco. ¿Quién será? Hay algo. Unos cuantos, ¿eh? Bueno, pues terminamos este segundo bloque con la entrevista pues a Monseñor Jesús Catalá, en la que hemos podido pues hablar un poquito, porque es bueno hablar también con el obispo, con la diócesis de Málaga, pues para que nos dé un poquito más de esperanza en estos ratitos de fe que muchas veces perdemos. Pero bueno, vamos a cambiar completamente, nos preparamos para un bloque que teníamos muchísimas ganas de poder tratar, esos nuevos estatutos de la diócesis de Málaga. Así que vamos a preparar el plató, venimos con tertulia, y seguro que a más de una persona, a más de un cofrade, a más de una cofradía, a más de una prohermandad, le va a venir muy bien este apartado. Así que un poquito de agua y volvemos en el horquillero. Tú quieras, nada más la cantidad de conversaciones que tenemos detrás de los micrófonos, a ustedes les gustaría más estar aquí con nosotros que viendo el programa. De verdad se lo digo muchas veces. Bueno, pues compañeros, tenemos un capítulo que queríamos tratar y bien, y con tiempo. Abordarlo bien. Mira, ahí lo tiene Alberto en sus manos, lo tiene. Alberto. Largo y tendido. No te están enfocando. Largo y tendido. Ahí. Esto es ahora mismo el libro de tu visita de noche. Prácticamente, el mío y el de prácticamente yo creo que todos los cofrades de la diócesis malagueña. Algunos con los deberes hechos, otros aún sin hacerlo, pero... No debería el tema, coño. Pues aquí está. Yo creo que este libro da miedo verlo, a algunos, pero aquí está. De esto vamos a hablar hoy. Bueno, estatutos. Madre mía, esto cada vez que me acuerdo yo, una junta de gobierno, todo el mundo pone los pelos de punta, vaya.
cada vez que había una renovación. Bueno, pues para eso vamos a tener a dos personas con nosotros hoy que digamos vulgarmente, os habéis comido los estatutos, macho. Pues sí. Buenas noches. Buenas noches, antes de nada. Antes Buenas de- noches. Y sí, pues la verdad que sí, un poquito de ese libro nos suena. El libro de Petete. No gordo, No es chiquito. gordo, chiquitito, pero en fin. Bueno, ¿qué tal, Josete? Bueno, pues nada, encantado de estar aquí con vosotros en esta nueva andadura de este programa tan fantástico que estáis llevando a cabo. Por el bien de la Semana Santa, las cofradías y todo aquello que tenga que ver con Vélez, aquella parte de Málaga llamada Sarquía, ¿no? Aunque haga la pelota, te voy a preguntar lo mismo, ¿vale? Bueno, yo lo tengo que intentar. Bueno, y Rafa es fiscal de la agrupación de cofradías de Vélez Málaga, que también te has comido el estatuto, vaya. También. Buenas noches en principio y un placer compartir mesa con todos ustedes. Bueno, a los dos hago la primera pregunta en la que vamos a tratar pues, esos temillas de preguntas que se suelen realizar en este tema de los estatutos. Realmente este proceso viene ya de 2019, si no recuerdo mal, y que todavía hay mucha gente, mucha cofradía, que no han terminado, como decía antes Alberto. Vamos a ver, se publicó un decreto en 2019, abril concretamente 2019, se nota que soy abogado, entonces Además, me desvirtúo en el sentido de... además abogado diocesano. O sea, Ojo. que vamos a... Pues decimos todo otra vez. Entonces, es verdad que en dicho decreto no es tan... Si luego tú te lees el decreto y todos los estatutos, da más sensación de susto lo que parece que nos viene que realmente luego lo que... desglosándolo, porque realmente el decreto lo que te viene a desmenuzar el por qué se necesitan hacer unos nuevos estatutos. Y desde julio de 2019 automáticamente hay parte de los estatutos que sí o sí entraron en vigor. Y a lo mejor muchas cofradías lo desconocían. Entonces, desde 2019 toda la parte referente a admisión de hermanos, obligaciones, derechos a obligaciones, se crea la figura. Eso viene por influencia malagueña, porque en Vélez es verdad que no ha habido problemas en cuanto a elecciones, es raro que se hayan presentado candidaturas de la comisión de elecciones, ese órgano nunca existió, ahora ya es obligatorio crearlo. Y también la parte que hay que tratarla con mucho cuidado, como yo siempre digo, en el sentido que la norma hay que ser un poco amplio a la hora de interpretarla, es que se desglosa pormenorizadamente todo lo que tiene que ver con las sanciones. Entonces, es una papeleta al instructor, que lo veníamos comentando fuera de blog, a quien le toque, al instructor que le toque llevar eso adelante, es una papeleta. Por lo demás, hay matices respecto a la anterior, pero bueno, más o menos se mantiene en la línea de la anterior. Incluso ya queda establecido que todas las cofradías tienen que tener su CIF, todas las cofradías, no como antes, que era todo como más administrativo. Es verdad que, bien sabe Alberto, que estaba el día de la... creo que era... Esto es lo que estamos viendo ahora mismo Sí, en el día de la pantalla, presentación de dicho estatuto, también se nos dijo claramente que todo, argumentándolo, la cofradía podía tener un abanico, que no era todo ceñirse a las normas, que podía siempre, si tú se lo argumentabas, bueno, podía caber y se podía aprobar. No todo tiene que ser tan tasado. Y yo creo que lo que impacta, yo creo que aquí Fal y José estarán un poco en la línea que tenemos, lo que impacta es que de repente, en ese verano del 19, nos encontramos pues de una documentación que siempre estaba muy a la mano en la página web del Obispado sobre las salidas extraordinarias, las coronaciones canónicas, los procesos básicos, ¿no? Y de repente pues nos encontramos en esa reunión que nos citaban allí en el seminario, con dos decretos precisamente pues, publicados en este libro y con una base de estatutos. De repente nos encontramos con una delegación de cofradías y hermandades que, bajo mi punto de vista, se ponen las pilas, o sea, y yo creo que ahí acertadamente también, porque bueno, aunque los estatutos, lo hemos hablado antes, ¿no?, sean bastante rigurosos, sean muy estrictos, muy encasillados, pero también hacían falta, porque también había algunos estatutos por ahí que es que aquello era la norma, la tradición, no tradición,
Y bueno, pues, como he dicho, no, Fali, de repente, pues, a partir del 1 de julio de 2019, si no me equivoco, todos los estatutos vigentes quedan derogados. De hecho, muchas cofradías no se enteraron de que no tienen estatuto a partir del 1 de julio y que entraba la base genérica. Y yo creo que aquí es donde va a empezar a abrir un poco la lata. ¿Cómo creéis que ha sido esa adaptación de las cofradías en Vélez, en lo que conozcáis? Si nos ha costado, si sigue costando o cómo estamos ahora mismo. Vamos, esto es como todo. Cuando te reforman una ley, pues tú al principio dices, bueno, ¿y ahora cómo yo lo aplico, cómo yo lo adapto? También es verdad, como tú muy bien has dicho, muchos se enteraron de sopetón. Oye, que los estatutos, y porque se dijo en agrupación, mira que cuidadito con los estatutos, que esto cambia de la noche a la mañana, que ya todo no va a ser así. Poner las pilas. ¿Qué pasó? Que entre se ponían las pilas, llegaba el verano, la Navidad, nos vino la pandemia. La pandemia. Entonces, muchas cofradías es verdad que lo han estado, pero claro, para la aprobación definitiva tienes que pasarlo por Cabildo, que es el órgano soberano. Por lo tanto, hasta que no, muchas es verdad que lo están redactando y van a convocar hasta el mes de julio, finales de julio. Yo sé que hay muchos cabildos convocados para tratar exclusivamente el tema de estatutos, porque además otra cosa buena que llevo en este estatuto es que pormenorizadamente te dicen todos los libros que tiene que tener la cofradía y a cargo de quién están. Tienen que echar. Que eso es estupendo, porque antes tú podías tener libros, pero eran los básicos, que tampoco sabíamos contabilidad, el de cabildo, vale, pero no. ¿Quién los tiene que llevar? A las personas que además son de la permanente, y es estupendo. Y otro tema, que a muchos cofrades, yo sé que la formación. Yo también soy catequista y por ahí yo soy de formación. Que yo es que no lo veo mal, la formación, porque tened en cuenta, que yo se lo decía a cofrades, tened en cuenta que ustedes, la Junta de Gobierno, cualquier miembro de la cofradía, es el espejo al final de la Iglesia en la sociedad. Si tú, como miembro de una cofradía, eres el primero que a la hora de determinar cosas, no voy a mentar, porque hay bastantes cosas que mentar y no sabes cómo actuar, una mínima formación, y ya para los cargos que sí van a hacer, los que es verdad, para los, como yo, en mi época, es que también he sido hermano mayor, por lo tanto, en mi época de hermano mayor, digo, mira, para lo bueno yo estoy al frente, pero para los malos estaré aún más. Por lo tanto, es que tienes que saber cómo hacer las cosas, por lo tanto no puedes quedarte entre dos aguas. Yo soy muy partidario de estos estatutos porque hacía falta una reorganización, puesto que se han encontrado muchas fallas en el anterior. Entonces, todos esos defectos, sí que queremos decir, bueno, esto es malo, vale, pero todo también se puede ir matizando. Incluso el número de hermanos, porque tú justificas, mira, es que yo tengo tantos hermanos, ¿cómo voy a pedir 50 para tal quórum si yo el Eso quórum es no? complicado, y sobre todo en los pueblos más pequeños. Los quórum, sobre todo, Es pues muy tú difícil. lo justificas con Hay tu lista de cosas, hermanos. Si yo tengo tantos hermanos, pues tanto yo no puedo. Pues el obispado, estoy seguro, porque a otras cofradías se le ha permitido variar a cosas que supuestamente no se podían hacer, pues le ha consentido. Por lo tanto, argumentando, Se puede. Bueno, buenas noches a los dos. Y Buenas bueno, noches. voy a preguntarle a mi hermano de cofradía, Josete, ¿cómo crees que, pues, venimos de cofradías muchas veces que le cuesta las adaptaciones, cómo crees que se están tomando, vamos a decir entre comillas, esta serie de imposiciones de los nuevos estatutos los cofrades? ¿Crees que se están adaptando bien? ¿Cómo? Bueno, es que partimos de la base de lo que ya se ha dicho, es decir, en principio no todas las cofradías están funcionando o son conscientes realmente de cuáles han sido los cambios, sobre todo los más drásticos que tenemos en estos estatutos. Yo creo que estos estatutos van a venir muy bien a nivel general. Habrá cosillas, pequeñas artículos, especificaciones que se podrían tratar según, porque acaba de comentarlo, pues, por ejemplo, Rafa, antes sabéis que para configurar un cabildo que se podía celebrar o bien en primera o en segunda convocatoria había una mayoría, mayoría simple, la mitad de hermanos más uno, al menos un tercio de los presentes, etcétera, etcétera. Eso ya desaparece y ahora te dicen 50 hermanos en la primera convocatoria y 30 en el segundo.
eso de trasladado a Málaga o incluso a Vélez va a venir muy bien, pero trasladado a otros pueblos de la comarca de la Axarquía, eso sí es un problema a la hora de configurar, porque puede haber gente, ese cabildo puede tomar acuerdos que alguien después pueda decir que no se han tomado dentro teniendo o estando configurado el cabildo con el número mínimo de personas. Entonces, eso sí son cosas que se tienen que tener muy en cuenta y que me imagino que, de hecho, desde nuestro obispado, nuestra diócesis, ya se estarán trabajando de la delegación de Cofradía y Hermandad al respecto, ¿no? Como esa, o algunas otras, como hablaremos quizás del tema de sanciones, que a mí particularmente es la que más me preocupa, porque lo veo como un pequeño cajón desastre que queda un poco abierto como a la interpretación de, y cuando digo de, puede haber terceras personas, formen parte del clero, sean personas de las propias hermandades, etcétera, ¿no? Después, el cambio más brusco, que es el que más nos está costando, porque ahora, con esto de la pandemia, todos los atrasos que había respecto al tema de convocatoria de cabildo de elecciones se están empezando a llevar a cabo, yo creo que ese es el tema que más nos ha costado, es el tema más embrolloso, un embrollo. Convocar unas elecciones en el plazo de 2 meses, desde que la convoca, tienen que celebrarse, y entre medio, y en mi caso no he sido yo la persona que ha llevado esto más en mi cofradía, sino por ejemplo José García, el secretario, ¿no? Pero, hombre, un pequeño galimatías todo el leerte las bases, porque lo que en algún sitio se dice, en otro parece que no se dice, no se sabe si habla de 2 vocales, si entre los 2 es un suplente, si son 2 titulares por candidatura, etcétera. Yo creo que hay cosas que sí hay que delimitar y aclarar un poco más, pero por lo general, vuelvo a decir, hecho, bajo mi punto de vista, el que se haya tenido que crear no un calendario, sino una comisión electoral, que es tal y como la llaman en este caso en nuestros estatutos, creo que no se debe ni más ni menos que a las de problemas que están habiendo desde hace muchos años las distintas cofradías cuando se presentan más de una candidatura. O sea, se presenta más de una candidatura, estos se están viendo, son problemas internos, en algunos casos graves, que sabemos que terminan con gestoras impuestas, lógicamente, como lo de impuestas entre comillas, porque tiene que ser así por parte de nuestro obispado, pues puesto que los cofrades no hemos sabido hacer las cosas bien. De ahí vienen estos estatutos y de ahí vienen muchas de las normas que vienen aquí recogidas, pues que lógicamente en el obispado no vienen de otro sitio, viven con nosotros, conviven con nosotros, saben cuáles son, en este caso, las problemáticas existentes y de una manera muy clara, en este caso las cofradías, y es por ello por lo que se está montando, se monta este órgano tan nuevo como es la Comisión Electoral, que quizás está un poco embrollado, por así decirlo, dentro de lo que es su composición, a la hora de formalizarla cuando se inicia el proceso electoral y después cuando se conforma el día de la elección y como mesa electoral, creo que ahí se podía delimitar o aclarar un poquito más, pero que al fin y al cabo, bueno, estamos hablando de un órgano que puede ser muy válido, pero que también en pueblos más pequeñitos pueden ser un poco complicados de crearse, por el que, claro, hay que partir de la base que estamos hablando que la Comisión Electoral está formada por 6 personas, 3 titulares y 2 suplentes, que no tienen nada que ver, para que quien nos esté viendo lo tenga claro, si no lo ha visto, no puede tener nada que ver con la Junta de Gobierno que va a salir y mucho menos con las que van a presentarse. Por lo tanto, en una ciudad como Málaga, que tiene con marrón, vaya. Pero que tengan 1000 hermanos aquí, o 500 o 800, pues no tienen ningún problema, o 200 allí en nuestra zona, o aquí nosotros en Vélez, tampoco. Pero ya te vas a cualquier otro pueblo, como hemos visto, o estamos viendo pueblos de la Axarquía, como Algarrobo, por ejemplo, pues sí puede ser un problema. Incluso pueblos que lo tratamos en el programa anterior, que Nate tiene una devoción que no están constituidos como cofradía. Entonces ellos, los nuevos estatutos les ha echado un poco para atrás constituirse porque realmente no pueden hacerlo. En el tema yo creo que es una cosa que todos habéis tocado, que es el tema de faltas y sanciones. Explicarnos un poquito más sobre ese tema. Bueno, ahora, antes es verdad que quedaban como muy al final, como yo digo, estaban al final y ahora siguen estando en el último bloque, lo que pasa es que ahora se amplía enormemente. Que yo decía, esto es una transposición de lo que ahora se ha reformado en el Código Penal. Es decir, las faltas y sanciones se califican ahora, van desde leve hasta muy grave. Pasando por grave, ¿no? Pasando por grave. Entonces, un amplio abanico. Además, es verdad que en algunos puntos lo mismo te salta de grave a muy grave y dices cuál es la diferencia. Claro. En el artículo, digo, pues yo no le encuentro la diferencia. Eso va a estar en el instructor, que entiendo que debe ser el fiscal o aquel que entienda, porque el fiscal o aquella persona que no tenga ningún interés, que eso lo deja muy claro en los estatutos, ni por consanguinidad en 4º grado, es decir, ni afinidad en el mismo grado, es decir, que te tienes que alejar bastante con esa persona.
en una cofradía que mucha gente son familias, vamos, a quien nombramos es otro problemón. Sí, es cierto. Y sobre todo, yo qué sé, yo puedo decir, no tengo animadversión hacia fulanito, pero yo me lo callo, yo no lo voy a decir, a lo mejor me nombran a mi instructor. Pues yo no quedaría ese cargo, porque al final el resultado de mi investigación, digo entre comillas, mi investigación, que es lo que tengo que hacer, instruir un expediente como si fuera un fiscal, pues se lo tengo que pasar la patata caliente al hermano mayor, que ella decidirá si la decisión la toma la permanente, en función de la falta, la toma él mismo porque es una simple amonestación, o la toma al final el cabildo, que puede llegar a la expulsión. Entonces esa patata caliente es lo que yo más... Madre mía. Eso sí, está muy especificado en el sentido, bueno, por lo menos hay algo que el día de mañana se tendrá tal vez que aclarar un poco más y pormenorizar, pero porque hay cosas un poco ambiguas, los rumores. ¿Dónde vamos a sacar rumores? La murmuración. La murmuración, bueno, eso queda ahí un poco... Es cierto, Fali, que en el capítulo de la falta de sanciones, ahí sí se han tocado temas que también se han quedado ambiguos, pero por ejemplo han tocado temas también muy actuales. Por ejemplo, pues cuando hablan de lo de las declaraciones en redes sociales, cosas de estas, pues fíjate, ahí sí es verdad que se han adaptado bastante bien un poco también a lo que tú lo has dicho perfectamente, ¿no? A lo que se están viviendo de problemas de que a lo mejor en redes sociales se nos va muy rápido los dedos y a la cofradía y oye, pues perdona, es que tú eres hermano, esto no es el momento, no es el sitio. Pero también un poco para los cofrades que nos están viendo, ¿no? Para todos los que digan, bueno, ¿y a mí en qué me afecta todo esto, no? Yo quiero un poco también que hablemos de lo que es a lo que el cofrade de base le afecta o lo puede afectar, ¿no? Aparte de, evidentemente, que debería de participar en ese proceso. Yo creo también otra de las cosas que es curiosa, pero que es una manera de ordenar, porque también es una forma de decir, vamos a poner un sentido, y que cofradías, por ejemplo, de nuestra ciudad, que recientemente se han enterado de que también era este cambio, era de esa obligación también de convocar los cabildos justamente después de Semana Santa hasta la festividad del Corpus. De hecho, yo no sé si alguna cofradía que tenía que haber convocado ya cabildo, porque hay algunas que, por ejemplo, la tenían en octubre, otras las tenían tal, y eso ya automáticamente queda también derogado. También derogado. Más o menos buscando la homogeneidad, que es lo que tratan los... Porque se ve afectada la agrupación de cofradías. Exactamente, ahí es donde yo quería llegar. Por lo tanto, yo, como fiscal de la agrupación, cuando la agrupación convoque elecciones, tengo que saber el censo que yo voy a tener, porque cada cofradía está representada por hermano mayor, teniente hermano mayor y 2 personas que definen el hermano mayor. Entonces yo tengo que saber qué censo me va a votar en las elecciones. ¿Cuándo parto yo? ¿De qué fecha partimos? Entonces, pero Alberto, lo que tú decías, pero también muy interesante, y yo me voy a un artículo que entró 17, 18, 19, 20, 21, creo que son. Todo ese bloque entró desde primera hora. Y es las obligaciones que tiene el cofrade. Y los derechos que tiene. Los derechos. Es que las personas, a lo mejor tú te apuntaste de hermano mayor el año pasado, motivado por la pandemia. Mira, pues ya tenía devoción. Tú sabes que, salvo que el hermano mayor te dispense, podrás asistir al cabildo sin voz ni voto, porque ahora se amplía 2 años. Eso es novedad. Esto da para otro programa más, ¿eh? Es que hay muchas... Yo creo que un día tengo que hacer 2 bloques. Si empezamos a desmenuzar... hay muchísimas novedades. Yo creo que el legislador, vamos a ver la palabra que le ponemos los juristas, el legislador, en este caso han sido 4 abogados que estuvieron allí presentes junto con el vicario, que también es licenciado en Derecho y además es miembro del Tribunal Eclesiástico, y estaba el señor obispo, estuvieron todos explicando el estatuto. Y ellos estuvieron y dijeron, mira que esto no se ha hecho... ¿Qué pasaba por aquí? Que esto ha tenido varios borradores y varios... Claro, es que esto hay que darle un sentido. Entonces el sentido es, tú tienes unas obligaciones, pero también esas obligaciones, tú tienes unos derechos. Los hermanos que se ingresan en una cofradía saben sus derechos. ¿Qué va? No yo creo que eso ni las obligaciones, ni las Yo obligaciones. creo que antes, a lo mejor las sanciones sí, porque están interrelacionados, pero... Entérate de tus derechos. Ellos les dan más cuenta a los derechos que las obligaciones, ¿eh? Bueno, somos las personas que, como yo me apunta, ¿qué puedo yo hacer aquí?
Hombre, ¿y qué cargo Y cuando me llega el ocupa? momento de obligaciones, no, es que yo... ¿Y cuál es Se el pongo cargo como que- Pacheconcito amoroso, no, es que Sí, yo y el era... cargo que puedo tener el día de, ¿no? Eso, bueno, eso quizás es un mal endémico, ¿no?, que tenemos las personas. Última preguntita ya para terminar este programa, que sigo Nos falta, diciendo nos que hay falta. que irnos a otro No programa hemos para ver ahondado esto. apenas en ciertas cosas, ¿eh? Efectivamente, no, tenemos que hacer otro bloque de esto. ¿Dónde podemos buscar esta información sobre el tema de los estatutos? En la página, Página web web del obispado. del De la obispado. Vale. Pues ya saben todos ustedes que ya pueden pues, descargarse este documento en el que, bueno, pues puede hacer como nuestro amigo Alberto, que lo tiene seleccionado ya hasta por tema, por colores y todo. Lo tenéis ya seleccionado. ¿Cuántos posibles utilizado, tío? Pues uno por capítulo, imagínate. Madre de Dios. Como bueno. No, eso es el tema, que todo lo que, la base que pueden consultar cualquier cofrade, cualquier persona en la página web, además tiene, si no me equivoco, hay dos modelos. Uno es el modelo literal, que es como el que está en el libro, y el otro es el modelo para rellenar, que solamente puede rellenar, si no me equivoco, es un 20%, Está bien. Un 15, nada. un Nada. 15%. Te han dado muy buena cintura. Pues eso es lo único que puede rellenar, el nombre de la cofradía, el día de los cultos, el hábito. los hábitos de todas las personas que forman la procesión y Poco más. poco más. Y aquello que tú sea una cosa pero argumentada, que se lleva haciendo en un pueblo. Por ejemplo, hay tradiciones en los pueblos. tradiciones. Bueno, Sí, pues argumentamela. ¿Eso estaba? Sí, bueno, yo se lo voy a conceder. Que lo concede, ¿eh? Pues yo creo que nos vamos a emplazar para... En este mes podemos hacer otro más, ¿no? Lo vemos bien, ¿no? Este tema es que... Es un tema que además en redes sociales, por mensajes privados y demás, nos habéis pedido bastante en cuanto al tema de los estatutos y demás de la diócesis de Málaga. Yo creo que hay que ir, como estamos hablando antes, desgranando capítulo a capítulo, sabiendo todos esos derechos, todas esas obligaciones, pero no os preocupéis que aquí en el Horquillero la vamos a ver, vamos a tener ese momento de poder hablar mucho más sobre los estatutos, pero se nos acaba el programa. Esto siempre nos pasa lo mismo, no sé cómo lo hacemos. Bueno, pues eso es bueno, señal de que nos quedamos con ganas de más. Claro, coño, porque siempre nos cortan lo mejor, ¿no? Bueno, es que eso es lo que pasa, suele Se ha pasar. olvidado decir una cosa. Y no es broma. No, no. no es Último broma. punto y así te va a ir. No. Después lo remato, pero es verdad que esta noche, viernes, se está procediendo a unas elecciones, como es la Angustia, con los nuevos estatutos, y la semana que viene, el sábado, tendrá el sábado 19 la elección el Huerto con los nuevos estatutos. Veremos cómo discurre. Y la última es, pues, que a ver si terminamos pronto, porque empezar con la lavadora y eso. ¿Hoy te con la lavadora? Sí, es que es viernes, tengo que aprovechar de viernes a sábado, tengo que aprovechar desde las 12 hasta el lunes. Vale. Bueno, pues nos despedimos, equipo. Otra semanita más. Nos veremos la semana que viene. A ver qué traemos para la semana que viene. Yo tengo estatuto, creo que volveré otra vez a tocarlo. Pero bueno, ya iremos hablándolo. Y a nuestros dos invitados ya para finalizar este programa esta noche, muchísimas gracias. Nos A emplazaremos otra vez, A vosotros. porque creo que este capítulo es bastante importante tratarlo. Así que muchísimas gracias. Y a todos ustedes, pues lo que ya hemos dicho antes, nos vamos a un programa más, una semanita más del Horquillero. Y ya solamente decirles que me tomo en mi tacita de José Carlos Torres, pues que nos veremos toda la semanita, porque esto es que ya se puede comprar y todo si queréis, vaya. Esto no hay ningún problema. Hasta el viernes que viene.